Bueno, el día de hoy abordaremos un tema importante como son las operaciones con polinomios, sobre todo para poder entrar en materia referente a lo que vamos a abordar a continuación, que son las funciones polinómicas. Cuando hablamos de operaciones con polinomios, lo primero que se nos debe venir a la cabeza son las expresiones algebraicas, aquellas expresiones que generalmente se ven en grado octavo y que necesitamos retomar ahora para trabajar el cálculo y que son fundamentales. Pero recordemos que es una expresión algebraica, es ese conjunto de elementos donde hay números, signos, letras, operaciones que representan las variables. A través de ellas se representan las variables que interpretan, modelan y representan los fenómenos de la realidad. Estos elementos matemáticos fueron desarrollados por el gran Al-Khwarizmi y pretenden reducir la complejidad de la matemática, que en esa época era simplemente aritmética, a través de esas variables tan importantes que tenemos. Pero ya vamos a mirar entonces un tipo de estas expresiones algebraicas que es fundamental, que son los polinomios, que no son otra cosa que esas expresiones algebraicas que poseen más de un término, es decir, que tienen dos o más términos. Recordemos que uno de los tipos importantes de polinomios son los binomios, aquellos que tienen solo dos términos, y los trinomios que tienen tres términos. Ya de ahí en adelante, pues se conoce como polinomios de diversa cantidad de términos. Vemos aquí un ejemplo de polinomio, un polinomio de grado 3. El grado 3 significa que su máximo exponente es el 3, que además tiene coeficientes enteros porque todos los números que acompañan las x son números enteros y que nos genera una función cúbica. Recordando un poquito lo que se aborda generalmente en grado noveno, una función cúbica genera un punto de inflexión, es decir, un cambio de trayectoria en, en la forma de la onda. Aquí abordaremos entonces lo que son las operaciones con este tipo de expresiones algebraicas. Recordando por allá grado octavo, vemos que para sumar algebraicamente polinomios, lo que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. ¿Y qué es un término semejante? Son términos semejantes todos aquellos monomios o todos aquellos términos que poseen la misma variable, es decir, las mismas letras con el mismo exponente. Y para sumar o restar polinomios basta agrupar esos términos y operar. Además, si está desordenado, lo que nos quedaría faltando es ordenarlos. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a sumar 4x3 más 3x2 menos 5x4 más 2x menos 1 con menos 3x2 más 2x3 menos 3x. El primer paso es simplemente agrupar. Vamos a agrupar los términos que tienen x3, vamos a agrupar los términos que tienen x2, vamos a agrupar los términos que tienen x y ya quedan los términos que no tienen con quién agruparse. Cuando los agrupamos, hacemos lo siguiente. Operamos entre ellos, entre los que están agrupados. En este caso 4 más 2 nos da 6x3, 3 menos 3 nos da 0, por eso este término desaparece. 2x menos 3x nos da menos 1, por eso nos da menos x. Y ya los términos sin agrupar quedan de esta manera, quedan iguales. Por último nos dice, ordenamos de mayor a menor. Vemos que aquí tenemos el grado 4, entonces primero es el grado 4, luego el grado 3, luego el grado 1 y luego el término independiente. De esta manera realizamos sumas para recordar la forma como se hace. Posteriormente vamos a mirar otra operación fundamental para el trabajo de funciones polinómicas y es la división de polinomios. Para dividir siempre es importante comprender que el término de encima es el numerador, el término de abajo es el denominador. Y el numerador y el denominador siempre debemos ordenarlos de mayor grado a menor grado. Y si existen grados inexistentes,
tenemos que dejar los espacios para poder que en ese lugar se ubique los términos posiblemente que pueden surgir en el desarrollo de la división. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un polinomio de grado 6, x a la 6 más 2x a la 5 menos 3x a la 4 menos x a la 2 menos 2x más 3, y vamos a dividirlo entre un polinomio de grado 2, x a la 2 más 2x menos 3. Como pueden apreciar, aquí dejamos el espacio del x a la 3 porque no hay x a la 3, como habíamos explicado anteriormente. Lo primero que hacemos simplemente es dividir el primer término del numerador entre el primer término del denominador. Para ello recordemos la división de monomios. ¿Cómo se dividen dos monomios? Primero dividimos los coeficientes, en este caso 1 dividido 1, luego restamos los exponentes y ponemos la misma variable. En este caso restamos 6 y 2 y por eso nos da x a la 2. X a la 4. 6 menos 2 nos da x a la 4. Posteriormente tenemos lo siguiente. Tendríamos que multiplicar este x a la 4 por cada uno de estos términos y colocarle el signo contrario. Por esto es que nos da x a la 4 por 3, 3x a la 4 positivo, más por más da más, para restar da menos, nos daría 2x a la 4 por x, nos da 2 menos 2x a la 5, y más por menos da menos, más por más da más, para restar da menos, y nos daría de esta forma. Luego simplemente restamos, en este caso la resta nos da 0 porque son inversos aditivos. Siempre que tenemos una división, cuando terminamos de restar, bajamos un solo miembro. Pero en el caso de que con un solo miembro no exista forma de dividir esta expresión, tenemos que bajar todos los miembros. Miren que aquí tendríamos que bajar los 3 miembros para ajustar los 3 miembros del denominador. Es allí donde, bajando los 3 miembros, aplicamos de nuevo lo mismo, dividimos el primero del numerador con el primero del denominador, nos da 1 y aplicamos de nuevo la operación, multiplicando este 1 por todos estos términos, pero cambiándole el signo. Es así como obtenemos lo siguiente. Obtenemos x a la 2 más 2x menos 3. De nuevo son inversos aditivos, por ende al restarlos nos da 0. De esta manera retomamos de nuevo las operaciones con polinomios, fortaleciendo un poquito lo que es la operación de la suma y la operación de la división, fundamentales para abordar las temáticas que continuaremos trabajando, que son las funciones polinómicas. Muchas gracias.